Reconocemos que la palabra católico es empleada hoy por católicos romanos y protestantes de maneras muy diferentes que en siglos anteriores, y estas diferencias reflejan distintas tradiciones teológicas y ubicaciones eclesiásticas. De hecho, las diferentes interpretaciones de esta palabra común resumen una buena parte de nuestro principal argumento a lo largo del libro, dado que hablar desde nuestras respectivas tradiciones teológicas podría, dada la naturaleza controvertida del término parecer, triunfalismo o causar un grave malentendido, sugerimos tomar los significados principales, histórica y etimológicamente hablando, del Oxford English Dictionary íntegro y de gran reputación, OED, como punto común y como recurso autorizado en esta área en disputa. El OED señala que la palabra católico significa general o universal o incluso completo, y se expresó mucho antes en griego con la palabra catholicos y en latín con catholicus. El término Iglesia Católica nunca fue utilizado ni por Jesús ni por los apóstoles. Hizo su primera aparición en los escritos de Ignacio a principios del siglo II, cuando se refería a todo el cuerpo de creyentes. Mucho más tarde, después del Gran Cisma en 1054, la palabra católica fue utilizada como un epíteto descriptivo por la Iglesia occidental o latina, mientras que el Oriente cristiano prefería con mucho la designación ortodoxa. Fue durante la Reforma en el siglo XVI que aquellos bajo la obediencia romana comenzaron a reclamar la palabra como su derecho exclusivo, en oposición a los protestantes o reformados. Esta breve historia, junto con algunas consideraciones etimológicas, sugiere que el uso actual del término católico por parte de aquellos bajo la autoridad del obispo de Roma, que incluye a los católicos romanos, por supuesto, así como a otras comuniones católicas, es decir, esos cuerpos de ritos diferentes, en realidad tiene su origen en el contexto polémico del siglo XV, cuando comenzó a adquirir un significado particular, uno que distinguió a la propia tradición romana de otras comuniones cristianas. En este contexto acalorado y turbulento, la palabra católico ya no se refería como antes en la caridad y la gracia a todo el cuerpo de los creyentes. Las realidades de la Iglesia, antigua ecuménica, del siglo II, ya hacía tiempo que habían desaparecido. Sin duda, Roma se sintió justificada al cambiar esta definición, simplemente porque, al menos en su opinión, los protestantes habían abandonado la Santa Madre Iglesia. Los protestantes, por su parte, estaban irritados por un uso tan restrictivo y, en su opinión, novedoso. A la luz de estas verdades históricas básicas, demostramos con considerable detalle el problema teológico y eclesiástico que surge cuando una comunión insiste en ser el centro. Por un lado, la Iglesia Católica Romana no tiene mayor derecho a la catolicidad o la universalidad que la ortodoxia oriental. Y cuando estas dos tradiciones hacen afirmaciones iguales o similares, simultáneamente eso es una prescripción para la confusión histórica y eclesiástica. La desafortunada realidad corroborada a lo largo de las páginas de la historia de la Iglesia es que la antigua Iglesia ecuménica se dividió en distintas tradiciones teológicas. Reconocemos plena y descaradamente esta verdad histórica, por lo tanto, con mayor frecuencia nos referimos a la Iglesia Católica Romana, en lugar de simplemente a la Iglesia Católica, para evitar el confuso juego de palabras que no reconoce plenamente la importancia de la ortodoxia oriental, y mucho menos la de otras tradiciones teológicas igualmente cristianas como las que componen el protestantismo. Además, por motivos de estilo y también para evitar el tedio, empleamos el término Roma para referirnos a la Iglesia Católica Romana, en lugar de repetir RCC, reconociendo por supuesto que esta tradición particular no se limita de ninguna manera a Europa, sino que es una comunión global de fe, aunque afirmamos que Jesucristo
y el testimonio apostólico de él son el fundamento de la Iglesia, y aunque celebramos la Iglesia del primer siglo, especialmente en su proclamación, en Pentecostés, no estamos presentando aquí un argumento primitivista. Reconocemos plenamente que la Iglesia se desarrolla con el tiempo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Tal desarrollo, en el mejor sentido del término, está en consonancia con la verdad básica de las Escrituras y con las tradiciones interpretativas expresadas en el pensamiento y la práctica que las Escrituras han estimulado entre los fieles, de modo que la Iglesia está equipada por la palabra y el Espíritu para dar su testimonio de época en época.